Amén. Amén. ¿Cuántos trajeron, amados, sus Biblias? Amén. ¿Todos han traído? Amén. Amén. Voy a pedir ahí donde estamos que abramos nuestras Biblias en el Salmo 126. Amén. Salmo 126. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos también, amigos, amén, siervos en este país y también en las naciones que también sintonizan también esta frecuencia en las redes sociales y también van a ver en lo posterior este mensaje, amén, por las plataformas. Que el Señor te bendiga y que esta palabra sea de bendición y levantamiento, no de caída, de levantamiento para tu vida. Amén. Salmo 126 dice así la palabra del Señor. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Vamos a orar. Dios amado, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das de poder, Señor, compartir tu palabra. Señor, pedimos, Señor, y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien dirija, Señor, este momento, Dios, quien convenza de pecado, justicia y juicio y nos lleve, Señor, a toda verdad. Nos lleve, Señor, a ti, Jesús. Que este tiempo, Padre, mi Dios, puedas quitar de mí, Señor, palabra humana, Dios, todo pensamiento, emoción y todo, Dios amado, lo que no es de ti y sea fuego extraño, quítalo, Dios amado, y que pueda darte, Señor, un fuego que te agrada, Señor, y que juntos, Señor amado, puedas, Dios amado, consolar nuestras vidas en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y dice: más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, dice ahí hace una diferencia entre lo que es adámico, lo que es emociones y lo que realmente agrada al Señor. Amén. Hoy vamos a ver este tema que lo hemos titulado Los que sembraron con lágrimas. ¿Cuántos lloran? ¿O alguna vez has llorado? Uy, uy, uy. Vas a tener que pedir que los ancianos que pasen aquí todos y oremos por ustedes. Amén. Amén. Digamos la verdad, pues si no nos va a crecer la nariz como de Pinocho. ¿Cuántos han llorado alguna vez? Amén. Con toda libertad, amén. Todos lloramos. Y este mensaje le pedí al Señor también confirmación, porque no olvidemos que todo lo que predicamos acá no lo hacemos porque ha pasado una situación o porque está pasando una situación, sino porque viene directamente del Espíritu. Y yo quiero continuar lo que habíamos visto el día miércoles, amén. Eso le pedí al Señor confirmación, porque había otro mensaje, pero yo estaba inquieto. Señor, no sé si es este. Y el Señor me mostró que tenía que continuar, amén. Así que el día de hoy, en esta mañana, el Señor nos quiere consolar, amén. Amén. Así que dile a la persona que está a tu lado: Dios te quiere consolar. Amén. Amén. No olvidemos en Mateo 5:4, yo solo voy a dar referencias. Dice la palabra: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, dice ahí, consolación. Y Lucas lo dice una perspectiva también, en el sentido de los que ahora lloran, dice, reirán. Pero los que ríen, dice ahí, lamentarán. Que habíamos visto el contraste que estaba hablando Lucas, tanto dando bienaventuranzas como algunos ayes, es decir, diciendo: ay de aquellos que ahora ríen. Y esto habla de aquellos que hoy en día, por ejemplo, piensan que todo es fiesta, piensan que todo es parranda, piensan que todo es diversión, pero llegará un momento, dice el libro de Apocalipsis, que cuando venga y descienda el Hijo del Hombre, venga y descienda el Señor Jesucristo, dice que todos lamentarán, los que le traspasaron. Aquellos que lo rechazaron, aquellos que lo traspasaron, lamentarán. Por eso que Lucas está haciendo mención a aquellos que hoy piensan que todo es risa, que hoy es todo diversión y todo ello, pues llegará el momento también donde llorarán.
Pero los que lloran, y esto hay que diferenciar, dijimos, es bueno entender, y hoy el Señor nos va a hablar, ¿por qué los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán? No significa que solamente, wow, mira, estoy viendo a un niño llorar, no, luego va a reír. Hay que entender un poco el contexto de lo que hoy vamos a ver, porque no solamente es llorar y llorar. Por ejemplo, un niño, algunos niños empiezan a llorar y su lloro no es genuino. Su lloro solamente es para conseguir algo, ¿sí o no? ¿Alguna vez has visto a tus hijos? Yo sé que sí, y los vas a ver también, que algunas veces lloran con sus ojitos de gato con botas para pedirte y todo ello, pero no son genuinas sus lágrimas. Entonces lo que hace el padre es exhortarle, disciplinarle, y no le va a complacer o no le va a socapar, se dice también esa palabra, y por todo lo que él está pidiendo. Es decir, a veces lloramos, pero nuestros lloros no son genuinos. Es decir, solamente queremos buscar algo o solamente es un capricho para que el Señor también te escuche. Pero el Señor, no te olvides, que es el que examina los corazones y los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo Dios sabe cuál es tu motivo por el cual has llorado todo este tiempo, por lo cual lloras también en este tiempo. Porque algo que el Señor mostraba es que si el Señor mandó a su Espíritu, al Espíritu Santo, dice que es el Consolador. En otras palabras, toda la vida aquí en la tierra va a ser una vida de lágrimas. Si no, no hubiese mandado al Consolador. ¿Entiende ese significado? Ha venido el Espíritu Santo para consolarnos, porque el Señor mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y ahí vamos a llegar, confiad. Es decir, agárrate de mis palabras, está diciendo el Señor. Confiad porque yo he vencido al mundo y les mandaré y les daré un consolador. Amén. Por eso que en esta vida tenemos ya ese consuelo de Dios. Amén. Pero vamos a ir viéndolo. No voy a hacer énfasis a lo que hemos compartido el día miércoles. Amén. Porque el Señor va a dar otra perspectiva el día de hoy, pero en ese mismo enfoque, amén, de que los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán, es decir, van a ser consolados. Y si alguna vez has llorado por algo, hoy el Señor quiere consolarte y te quiere dar esa promesa que vas a reír, que vas a recibir galardón, vas a recibir recompensa, que ya no vas a estar en sufrimiento. Porque la palabra, por ejemplo, llorar, dijimos en griego, es penseo, que es afligirse, estar triste, hay lamento, hay luto. Hay sufrimiento, pero dice que ellos recibirán consolación, es decir, las lágrimas que vertimos no son en vano. Dile a la persona que está a tu lado, tus lágrimas no son en vano. Amén. Cada una de nuestras lágrimas no han sido en vano. ¿Estás llorando por un propósito? Claro que sí, estás llorando por tus hijos, estás llorando por la situación en la cual estás. Pero aquí vamos a ver en el contexto del Salmo 126 que muchos que fueron llevados cautivos a Babilonia en el año 722, por ejemplo, Asiria, muchas gracias hermana, Dios le bendiga. En el año 722 el imperio asirio llevó cautivo al reino del norte, ¿sí? Porque el reino Israel estaba dividido en dos, reino del norte y reino del sur, para que lo estudies también en casa. Entonces, Asiria vino en el año 722, llevó cautivos al reino del norte, y en el año 586 más o menos, Babilonia vino y los llevó cautivos al reino del sur, a Babilonia. Y este salmo probablemente ha sido escrito después de que llegaron de cautiverio algunos exiliados. Hay 3 etapas en las cuales muchos llegaron de ese exilio. Unos, por ejemplo, con Zorobabel para reconstruir el templo, porque fue un instrumento de Dios también esta persona Zorobabel para traer a muchos a reconstruir el templo. Luego otros vinieron con Esdras, es decir, y por eso ahí está el libro que lleva su nombre para que lo leas. Esdras vino con toda la segunda parte, en la cual los que estudian a profundidad el contexto de los libros y de todos los pasajes, dicen que fue en ese entonces cuando se escribió este Salmo 126, cuando trajeron con Esdras a todos, ¿para qué? Para poder también llevarlos a la ley de Jehová, sean obedientes a la ley de Dios. Y el tercer grupo fueron traídos con Nehemías, es decir, para que puedan también reconstruir
los muros de Jerusalén. ¿Ok? Por eso que aquí, si notas, el pueblo estaba llorando por la cautividad. Y haznos, restáuranos por completo, es decir, todavía no estaban restaurados por completo, porque todavía pensaban en aquellos que se habían quedado todavía en Babilonia. Amén. Ok, voy a ir paso a paso. Y la palabra consolar, amén, es la palabra en griego que estamos estudiando esto de acuerdo a Mateo 5, es parakaleo, que es alentar, confortar. Es decir, lo que el Señor quiere a través de una y otra situación es confortarnos, es exhortarnos, porque la palabra consolación también viene de ese significado que significa exhortar. Es decir, cuando nosotros entendemos que el Señor te quiere consolar, es decir, no solamente es ven y te quiere abrazar, sino te quiere llamar, entre comillas, la atención. Y esto quizá como un ejemplo, tomando el ejemplo de mi esposa cuando ella se internó por el COVID y a la primera semana empeoró y uno dice, wow, estoy bien y uno va a mejorar, pero ella empeoró. En otras palabras, estaba a un pelo de estar ya con Cristo, amén. Y ahí fue donde mi persona no la consoló como quizá todos piensan, no, ya vas a estar bien, ánimo, ánimo. No, yo la reprendí y le dije, no, ¿en quién vas a creer? ¿En Dios o en los medicamentos? Ponte a orar, humilla tu corazón. Es decir, uno dice, mucha eso, qué bonito, ¿no? Un esposo que te consuele de esa manera. No, pues está mal. Pero aquí el Señor nos habla de una exhortación, es decir, cuando estamos equivocados, estamos llorando, estamos gimiendo, estamos pidiendo por algo y estamos llorando quizá por lamentándonos por una situación o por tantas cosas tal vez que estamos pidiendo al Señor, es el Espíritu Santo que ahora ha mandado Dios, amén, para consolar y exhortar nuestras vidas, porque dice que es el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Es el Espíritu Santo que nos lleva a Cristo, es que nos lleva a ese equilibrio de no estar solamente enfocados en nuestras emociones. Me voy a adelantar, aquí el Salmo 126, había muchos que se concentraban, es la palabra, si me olvido me hacen recuerdo, se concentraban mucho en su dolor, se concentraban mucho en su amargura, se concentraban en mucho lo que los babilonios habían hecho con ellos. ¿Sabe qué hacían los babilonios? Agarraban a las embarazadas, les partían la panza, sacaban a los niños y los estrellaban contra la roca. Eso es históricamente lo que hacían los babilonios. Por eso, anota, vamos a leer ahorita el Salmo 137, que hubo en algunos exiliados rencor y odio. No vemos hoy en día a nuestro alrededor, y esto es también para que podamos comprender todo lo que está sucediendo en este país. Es decir, un odio, ¿por qué están haciendo esto? Y yo voy a reaccionar, es decir, ¿quién te diera, dice el Salmo 137, que agarres a tus hijos y los estrelles contra la roca? Esa era la amargura que tenían algunos que habían sido vueltos del exilio o que estaban también en el exilio. Y por eso que te decía que la palabra es viva y eficaz, va a separar nuestra alma, va a separar de aquello que es emoción, porque a veces lloramos con un rencor por una persona, por el hermano que me hizo esto, porque no me habla y porque eso Dios no te va a escuchar, porque es un rencor como Esaú, que dijo, ¿por qué me robó mi progenitura? Y luego Esaú, ¿qué dijo? Cuando lo encuentre, lo mataré a mi hermano. Ese es un rencor. ¿De dónde vienen los romanos y de dónde vienen los árabes? De esa línea, de Esaú, por una amargura del corazón. Por eso que no haya ninguna raíz de amargura que te pueda, dice, alejar de los caminos del Señor, parafraseando Hebreos 12, si no me equivoco, que no haya raíz de amargura. Y esto vemos en el Medio Oriente todo lo que está pasando, los descendientes de Saúl, los descendientes de Jacob, que siguen peleando y van a seguir peleando. Solo Cristo cuando venga pondrá solución a ese tema. Pero hay que diferenciar el lloro que yo tengo, si es emoción, si me concentro solamente en mi dolor, si me concentro solamente en la situación que está pasando, o me concentro cuando Jesús dijo, confiad que yo he vencido al mundo. Y te adelanto, esa palabra significa concéntrate en las promesas que yo te di. Y es algo que quizá el Señor también me está mandando o me está llevando para que próximamente estudiemos las promesas de Dios los días viernes. Que el Señor solamente confirme, amén. Pero es algo que necesitamos entender, que nos concentramos mucho en mi lamento, en mi dolor,
y creamos en nuestra vida un rencor contra Dios, un rencor contra la esposa, contra el esposo, contra los hijos, entre hermanos, aún de la iglesia. Y ahí vamos a llegar. No me adelanto. Ok. Entonces, primero hay que tener discernimiento. ¿Quién es aquel que llora realmente pidiendo al Señor, cumple tu propósito? ¿O solamente mi lloro solamente es para ser víctima, para victimizarme, para conseguir solamente algo que quiero? Esas lágrimas solamente Dios sabe si son genuinas o no. Y como te decía, también ese significado de paracaleo es de donde viene también la palabra griega paracletos, que es dado al Espíritu Santo, el consolador, intercesor, abogado. Dijimos que no hay mayor gozo que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, es decir, nos lleve a Cristo. Amén. Y dijimos que cuán gozo mayor podemos tener, y no sé si tú también estás de acuerdo en esto, que cuando pasamos una situación, no hay mayor gozo, yo no siento mayor gozo que el Espíritu Santo pueda exhortarme, confrontarme y decir, estás haciendo mal esto. En estos días yo estaba queriendo tomar una decisión y en mi parecer pensé que estaba en lo correcto. Pero cuando nosotros, dice la palabra, somos humildes de pedir consejo, aconséjame. Quiero pedir tu consejo, a ver, ¿está bien lo que estoy haciendo? Yo me di cuenta y dije, señores, yo estaba equivocado. Y no sé, espero que tú también estés pidiendo consejo, porque en la abundancia de consejeros está la sabiduría. No tomes decisiones precipitadas, pide consejo si está bien lo que estás haciendo. Y yo dije, estoy haciendo mal, no está bien lo que quería hacer. Y es ahí donde el Espíritu Santo consuela, porque yo estaba llorando, yo estaba diciendo, Señor, ¿y por qué esto? Y el Espíritu Santo es ahí en medio de esa persona que el Señor utilizó para aconsejar. Y yo dije, Señor, gracias. Porque para mí eso es consuelo. Para mí eso no es alguien que viene y te dice, ya vas a estar bien, te da una palmadita en el lomo. No, es alguien que te corrige. Es alguien que te dice, no está bien lo que estás haciendo, no estás pidiendo. ¿Y por qué no recibimos? Dice la palabra, porque pedimos mal. Amén. Amén. Ok, entonces avancemos. Sigamos. Ok, entonces, en este capítulo 126, en el versículo 5 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Acuérdate de esa palabra, preciosa semilla. Acuérdate que el Señor dijo que será bendita tu sementera, será bendita tu semilla. Esto en lo natural, como también aquellos que, la raza humana que llega a reproducirse, a procrear y todo ello, como también que todo esto apuntaba, serán benditas en tu simiente todas las naciones de la tierra, que dice la palabra, en el cumplimiento de esa promesa que era Cristo, que es Cristo, amén, la simiente. Pero aquí lo vamos a entender que esa semilla es la promesa, la palabra de Dios. Dice ahí, irán llorando el que lleva la preciosa semilla, es decir, en otras palabras, el que llora aferrado y concentrado en la promesa de Dios. Ese llevará, dice ahí, volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Gavillas eran un manojo, era una cosecha. Es decir, que el que siembra con lágrimas, el que va aferrándose a la promesa de Dios, va a entender que va a volver a Dios con regocijo. Amén. Por eso ahí el que lleva la gavilla. En otras palabras, una semilla sembrada con lágrimas resultará en gavillas de alegría. Un poquito para que pueda contextualizar, del Salmo 120 al 100 más o menos 34 eran los salmos llamados de las subidas, que era cuando el pueblo en familia subían al monte a adorar en las fiestas que Dios había determinado, y cada salmo tiene un mensaje en el sentido de una relación de Dios con su pueblo y el pueblo con Dios. Y este Salmo 126 dijimos que fue escrito cuando Israel había sido llevado cautivo a Babilonia por no obedecer a Dios. Y el Señor había dicho una y otra vez por medio de los profetas, 70 años serán ese tiempo de prolongación del cautiverio, porque la palabra cautiverio viene de una situación que se prolonga, una situación que está muy prolongada. Pero si lees el libro de Jeremías, cuando también Daniel habla igual en el libro, porque acuérdate que Daniel era alguien que también estaba en Babilonia, pero ahí vamos a llegar.
y dice que ellos se alegraban porque ya se estaba por cumplir los 70 años. Entonces, cuando ya se estaba por cumplir ese tiempo de cautiverio, la gente ya estaba esperanzada, estaba diciendo, vamos a volver a nuestra tierra, vamos a volver a adorar a nuestro Dios, vamos a volver de donde fuimos sacados por nuestra apostasía, porque por la apostasía de Israel fueron llevados a cautiverio, porque no entendieron el desierto. El desierto Dios te habla, amén, pero en el cautiverio son los enemigos que te van a tener que enseñar a las malas. Por eso, hermano, tienes que entender, Dios a las buenas te quiere hacer entender, pero cuando no entiendes a las buenas, tiene que utilizar hasta los mismos enemigos, sus enemigos que están en la soberanía de Dios en control, para hacerte entender. No vamos a entrar ahí a tema, ¿ok? Pero bueno, dijimos ya en el año 586 fueron llevados por Babilonia a todo el reino del sur, ¿ok? Entonces, en el pueblo de Israel había mucho dolor, soñaban con regresar y oraban para que se cumpliese la promesa. Es decir, nosotros podemos también de esta manera, y vamos a ir aplicando, llorar en tema de concentrarnos y aferrarnos a la promesa de Dios para que eso se pueda cumplir. Y vamos a ir aplicándolo en el marco práctico, si se puede decir así. Ya dijimos que vinieron tres, es decir, por Nehemías, por Zorobabel y también por Esdras, que es este salmo que igual fue escrito en esa segundo regreso con Esdras. Por eso el verso 4, ¿verdad? Dice, haz volver nuestra cautividad, es decir, haznos volver a todos, dice otra versión, haznos volver nuevamente y que podamos ser restaurados, ¿ok? Que podamos nosotros ser restaurados, porque eso es volver, restaurar, y Dios quiere restaurar nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestra situación, amén. Ok, entonces Dios en este tiempo, dijimos, nos quiere consolar. Sabemos en todo lo que estamos viviendo, hermanos, hay noticias que entristecen nuestras vidas, aún en momentos cuando hay alegría, aún cuando estamos felices de tantas situaciones, escuchamos noticias que nos entristecen, noticias de un diagnóstico lamentable, alguien que perdió la vida, la noticia de un familiar que ya no está, noticia de fenómenos de la naturaleza que han golpeado áreas de la tierra, este último lo que ha pasado también en Valencia y en todo el mundo, las situaciones que pasan, es decir, nos mueve a misericordia y de llorar por los que lloran, ¿sí o no? De orar y que Dios tenga misericordia de todo lo que está pasando, es decir, vivimos en un mundo donde hay lágrimas, pero hay que diferenciar si mis lágrimas son de emoción, es decir, porque Dios nos ha hecho así, somos sensibles, lloramos por cualquier situación, nos empezamos a golpear el dedo gordo y empezamos a llorar, es algo normal, pero el Señor quiere que lloremos bien. En otras palabras, si vamos a adorar, dice la palabra, hagámoslo bien. Y podríamos decir, si alguien va a llorar, llore bien también, amén. Porque si lloramos bien, vamos a recibir recompensa, vamos a recibir consolación. Pero si lloramos mal, más bien vamos a recibir reprensión. Como aquel niño que llora solamente por conseguir algo. No, el papá le va a decir, no está bien esto, no te voy a dar. Hagamos como ese ejemplo análogo para que entendamos, ¿ok? Vamos a ver al Salmo 137. Cómo muchas veces nuestras vidas llegan a tener un lamento, una amargura de corazón. Y muchos de aquí fueron ahogados por la amargura. Por eso dice la palabra en tema del sembrador, ¿verdad? Que muchas cosas ahogan la semilla y la hace infructuosa. Y muchas veces nosotros nos dejamos ahogar también por el dolor, ¿ok? Por todo lo que Babilonia hizo con nosotros o hace, ¿ok? Miren lo que dice Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, es decir, alguien que estaban lamentándose en ese exilio. Allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Es decir, ahorita no me voy a adelantar. Colgamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión.
¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Perdón. Ahí estamos bien. Si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día que de Jerusalén, cuando decían arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el hombre que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Oh, oh, qué terrible eso. ¿Qué notamos aquí? Un pueblo que estaba con dolor, un pueblo que estaba amargado por todo lo que estaban haciendo con ellos. Nosotros no podemos actuar en este tiempo de esa misma manera, por todo lo que pueda estar aconteciendo. Aún también cuando nosotros también lloramos igual porque la tierra igual está siendo azotada por violencia y la sociedad clama por paz. No podemos comportarnos de esta manera tampoco por todo lo que puedan estar haciendo, por todo lo que hicieron. Esto va para todos en general. No podemos actuar con dolor, con amargura de corazón, porque nos estamos envenenando nosotros mismos. Aquí vemos en qué se concentraron más esta porción de los exiliados, en su dolor. Los del Salmo 126, ¿en qué se concentraron más? En la promesa, en que Dios dijo que 70 años cumplirían en el exilio y serían vueltos nuevamente, restaurados en Jerusalén, iban a volver otra vez a su tierra. Confiaban y se concentraban en la promesa de Dios, a pesar de que ese tiempo prolongado de cautiverio haya sido muy largo. Aunque tu situación sea largo lo que estás atravesando, pero estás llorando bien, te estás agarrando y aferrando a la promesa, amén, Dios te va a restaurar. Cuando nosotros lloramos y oramos bien, cuando decimos, Señor, sana nuestra tierra, no solamente es decirlo. Dice, si este pueblo, dice, si humillare mi corazón y pidiese perdón, clama, dice ahí, y pidiese perdón. Segunda Crónica 7:14, si me lo buscan, les agradecería para que me lo lean. Y si se humillare, dice ahí, y buscare en mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, si lloramos bien y decimos, Señor, yo me humillo, clamo, busco tu rostro y Señor, te pido perdón por estos pecados, sana esta tierra. Primero el Señor va a sanar tu corazón y va a sanar tu familia y después va a sanar también esta nación. Pero si es que lloramos bien, no solamente llorar y decir, Señor, y tantas cosas están pasando, que esto y que el otro, manda a ese a la cárcel, a este otro, que se muera. Eso Dios no te va a escuchar. Son lágrimas del alma, emocionales. Dios no te va a escuchar así. Pero para que hagamos ejercicio práctico, es decir, si lloramos concentrándonos en la promesa de Dios, que Dios prometió, que si alguien se humilla y pide perdón, Dios lo va a escuchar y lo va a sanar y va a perdonar, y en la sangre de Cristo hay perdón, estoy llorando bien, ¿me entiendes? Y los que con lágrimas siembran, con regocijo segarán, habrá alegría en ti. Pero si lloramos mal, no esperes eso. Por eso aquí el Salmo 137 es un claro ejemplo de aquellos que todavía se están concentrando en su dolor, en lo que hizo el destructor, más en las promesas que Dios les había dado. Y aquí hay algo también que habíamos visto, por ejemplo, con los hermanos de la alabanza al empezar, y si hay niños aquí también lo puedas comprender. Por ejemplo, dice que ellos, dice lo del Salmo 137, habían sido llevados cautivos, pidieron que nos canten, pero dice que ellos estaban colgando sus arpas, ¿verdad? Dice ahí, colgamos nuestras arpas. En el pueblo de Israel había mucho temor en el sentido de que ellos tenían que ser obedientes a la ley de Dios. Y ellos con un corazón amargado no podían alabar a Dios. Aplicando este principio, hermanos, nosotros no podemos dar alabanza a Dios, cantar a Dios cuando venimos con un corazón amargado. Tengo algo contra mi hermano, tengo algo contra mi hermana, me hizo esto, no me mira bien. Y solamente queremos estar aquí adelante para tocar y cantar. No ve, ya no hay amenes, no ve, porque es muy duro. Pero el Señor ahí nos insta. Por eso que el Salmo 43:4 dice, no, Señor, yo buscaré, estaré en tu altar, tú eres el Dios de mi alegría, de mi gozo, tocaré, agarraré mi arpa y te alabaré, parafraseando ese pasaje.
En otras palabras, estoy apto, Señor, estoy apto para poder cantarte y alabarte, pero aquí había un pueblo que no podía cantar a Dios porque sabía que estaba con algo en el corazón. Y es para que tú puedas entender, hermanos, es muy importante la impartición que damos a nuestros hijos, que damos a la iglesia. Y vamos a llegar a un punto también más adelante, si Dios permite y nos alcanza el tiempo, de cómo nosotros también queremos y anhelamos el ministerio. Y el Señor te va a llamar con llamamiento santo al ministerio, amén. Pero si pides así como Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Que para esto, si alguien que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, gobierne bien su casa. Entonces no solamente es llorar y decir, yo quiero, Señor, ser pastor, yo quiero, Señor, esto y el otro, pero no estás gobernando bien tu casa, no estás llorando bien. ¿Se entiende? No estamos, y ahí vamos a llegar. O cuando alguien dice, no, yo también quiero ministrar, yo también quiero salir, quiero ser pastor, y no pagamos el precio. Eliseo fue alguien que estaba junto con Elías, no al revés. Con eso te lo digo todo. Hay muchos que quieren ser Elías, quieren, o mejor dicho, quieren ser Eliseos, solitarios, hacer lo que ellos quieren, pero no pagan el precio de estar al lado de Elías. No pagan el precio de estar a su lado. Ese es alguien que va a ser tomado en cuenta, no alguien que solamente quiere hacer las cosas solos. Amén. Amén. Bueno, solamente para que vayamos ablandando lo fuerte que se va a poner todo esto. Amén. ¿Estamos vivos? Amén. Muy bien. Vamos a resucitar con esta palabra hoy día. Amén. Ok. Entonces notamos acá que fueron llevados a Babilonia, y en estos del Salmo 137 habían muchos que habían claudicado, se desanimaron, colgaron sus arpas, ya no cantaban, es decir, era un pueblo deprimido. Era alguien que se concentraba solamente en su dolor. No podemos vivir en este tiempo, aún en esta nación en la cual Dios nos ha puesto, y oramos para que haya paz. Oramos, como dice el Señor, donde Dios nos transportó, porque en su paz tendremos paz. Pero no podemos nosotros permitir que las emociones nos ganen. No podemos permitir que la carne pese más. A veces uno puede reaccionar, pero no está bien esto y el otro, y uno quiere reaccionar de una manera del viejo hombre y no en el espíritu. Por eso que ahí debemos entender, yo no debo actuar con mi dolor. No debo actuar de una forma como estoy, deprimido, porque ahí uno ya pierde la esperanza en las promesas de Dios y da lugar a la depresión del enemigo, y eso neutraliza nuestro avance espiritual. Eso no tiene que pasar con nosotros, amén. Pero al contrario, hubo otros que lloraron verdaderamente y también estaban exiliados en Babilonia. Ejemplo, Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Qué más bonitos suenan los nombres hebreos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quiénes eran? Daniel, Azarías, Misael y Ananías. Amén. ¿Ananías? Azarías, ahí están sus nombres. Y Ezequiel, el profeta, también estaba en Babilonia. Pero ellos no se dejaron contaminar por el mundo, no se contaminaron con la comida del rey, ¿verdad? Fueron llevados también a Babilonia, pero ellos oraban, clamaban, eran alguien príncipes en otras palabras, pero ellos no se dejaron influenciar por el dolor. Es decir, ellos sí sembraban con lágrimas, ellos sí sembraban correctamente. Porque aún, si te pones a leer Hebreos 11, muchos dicen que fueron llevados apedreados, que fueron encarcelados y tanto y todo ello, pero por la fe heredaron las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque se concentraron, pusieron sus ojos ¿en quién? En Cristo. A lo lejos veían al invisible. Moisés dice ahí que veía al invisible. Lloraban y gemían, pero sabían a quién servían. No se dejaban llevar por el dolor que tenían ellos en su corazón. Amén. Amén, estamos vivos. Amén. Entonces, notamos acá que nosotros de la misma manera, aun cuando el Señor mismo decía, ustedes cosecharán en donde no sembraron. Es decir, en otras palabras, otros sembraron y ustedes han entrado a sus labores, decía el Señor Jesús. Es decir, hay otros hermanos, por ejemplo, los padres de la iglesia, que sembraron con lágrimas para que haya sana fe, una fe sana, sana doctrina en la iglesia del Señor. No te voy a decir nombres, la gloria sea para Dios, pero padres de la iglesia que lloraron y doblaron rodillas porque sabían que servían al Señor y tenían que continuar esa misma línea, si se puede decir, cuidando la palabra del Señor.
¿Cuántos de nosotros de la misma manera hacemos también esto? Doblamos rodillas y cuidamos, Señor. ¿Qué tal? No prediques, Señor, fuera de tu contexto, que no sea un tropezadero, tropiezo para los niños. Por eso cuidamos muy bien también y celosamente todo esto, para que cuando cada uno sea llamado al ministerio y pueda compartir la palabra, no solamente predique, es decir, sus experiencias, sino predique a Cristo. Ya esté crucificado, dice la palabra del Señor. Por eso Pablo le decía a Timoteo que lo preparaba para que seas enteramente preparado para toda buena obra, que uses bien la palabra de verdad. Amén. Si quieres usar bien la palabra de verdad, ahí está la escuela bíblica, hago publicidad. Amén. Para que puedas también compartir bien, sanamente la palabra del Señor. Doblamos rodillas, lloramos por la promesa de Dios, para cuidar también la iglesia del Señor. Amén. Amén. Que el Señor ponga lo que tenga que decir. Amén. Entonces muchos aquí en el sufrimiento, dice ahí, se ahogaron. Pero estos, por ejemplo, Daniel y sus amigos, Ezequiel, es decir, no dejaron que el sufrimiento los ahogue. No se aferraron al dolor, a las circunstancias, sino que mojaron con lágrimas las promesas de Dios, porque ellos sabían y eran entendidos, esto será pasajero. Dios nos ha castigado, sí, merecemos todo esto porque hemos sido idólatras, pero el Señor va a volvernos nuevamente a restaurar nuevamente todo eso, porque tu inicio fue pequeño, tu postrer estado será grande. La gloria postrera será mayor que la primera. Ellos creían y se aferraban y lloraban en esa promesa. Amén. Así debemos orar y mojar. Por eso dice ahí, los que sembraron con lágrimas, los que con lágrimas van mojando esa semilla, se van aferrando a la promesa de Dios, recibirán recompensa, habrá gozo, habrá regocijo, serán restaurados. No es mojar la semilla con el dolor que tenemos o lo que haya pasado, sino, Señor, tú has prometido esto. Yo me aferro, Señor, a tu promesa, porque las promesas de Dios son sí y en Él, amén. En Cristo, las promesas de Dios en Cristo son amén. Todas se cumplen en Cristo y hay muchas promesas que aún para nuestra vida también. ¿Por qué perece mi pueblo? Dice la palabra del Señor. Por falta de conocimiento, extrayendo ese principio. ¿Por qué no lloramos bien? Porque no conocemos la palabra del Señor. Porque no conocemos las promesas de Dios que tiene para tu vida y nos aferramos en un dolor. Y por eso que no avanzamos. El Señor ha prometido muchas cosas para tu vida y el Señor quiere dártelas. Pero el Señor quiere que también clamemos, que oremos. Porque si no el Señor hubiese dicho, yo necesitaba aquí gente que dice ahí que haga vallado, ¿sí o no? Que haga vallado, pero no encontré a nadie. Porque muchos nos conformamos con lo que sabemos y lloramos de una manera que no deberíamos llorar. Pero el Señor quiere que lloremos bien. Amén. Por eso te volveré a traer. Ahí les dijo al Señor. Es decir, no haya desánimo, no haya dolor. Puede haber prueba prolongada, eso es un cautiverio, una prueba prolongada. Pero no le daban culto al dolor ni al sufrimiento, sino que invocaban las promesas de Dios. Mojaban con las lágrimas las promesas de Dios. Amén. Por eso dice ahí el verso 6 del Salmo 126. Acompáñame. Mas volverá, dice ahí, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Va llorando. Por ejemplo, en la Reina Valera actualizada dice la bolsa de semilla, es decir, habla de una bolsa. En la Reina Valera dice la preciosa semilla. En la Biblia de las Américas dice la semilla de la siembra. Igual en otras versiones, es decir, la semilla es preciosa. En otras palabras, son las promesas de Dios. Que aquí los que lloraban y lloraban porque sabían con entendimiento por qué lloraban. No lloraban por llorar, sino decían, Señor, tú dijiste que volveríamos después de los 70 años. Haz volver nuestra cautividad. Haz volver y aún, Señor, te pido por aquellos que todavía no están con nosotros. Yo sé mucho y me vas a dar la razón. Cuando vemos algo que el Señor ha cumplido en tu vida, en tu familia, te pones feliz, ¿verdad? Te pones alegre, pero déjame decirte, todavía no es la felicidad completa. Pide por tu hermano que todavía Dios no le ha dado lo que le está pidiendo.
Así como aquel salmista, Señor, haz volver la cautividad de aquel que todavía, Señor, no está teniendo lo que está pidiendo. Tú ya me diste, Señor, hay paz, hay gozo en mi vida, pero te pido por aquel que todavía, Señor, está luchando con ese problema, está luchando con esa situación en su vida, en su familia. De esa manera debemos pedir, debemos llorar bien, amén. Llorar con los que lloran, dice la palabra, ¿verdad? El apóstol Pablo, llorar con los que lloran. Tener gozo también con los que reciben honra. Amén. Amén. Por ejemplo, cuando vemos que dice la palabra es la semilla, la preciosa semilla. En otras palabras, por ejemplo, el pueblo de Dios, en este caso Israel en ese tiempo, ellos decían, Señor, amo yo tu ley, más que el oro y la plata. Salmo 119, amo tu palabra. Más que el oro y la plata, es decir, a ellos no les interesaba otras cosas, sino, Señor, ser obediente a tu palabra. Y eso es cuando lloramos de la misma manera, Señor, amo tu palabra, amo hacer tu voluntad, Señor. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Si estoy llorando, Señor, por lo correcto, Dios, muéstrame tu Espíritu Santo me guíe. Dice ahí, guíame por el camino eterno, quita de mí si hay camino de perversidad, dice el salmista también. Llorar de manera correcta. Amén. Amén. Avancemos un poquito más. Amén. Entonces, la semilla tenía que ser mojada. Aquí hace una mención, por ejemplo, de la lluvia temprana y la tardía, ¿verdad? La lluvia temprana, que era la que preparaba la semilla, y la lluvia tardía, la que producía que germine la semilla. Pero ahora aquí dice que las lágrimas son esa lluvia en lo espiritual, que nosotros lloramos también y mojamos la semilla, que es la palabra, la promesa de Dios, para que se cumpla en nuestra vida. Amén. Amén. Ok, avancemos un poco más. Entonces, en nuestras lágrimas, hermanos, hay bendición. En el sufrimiento, en la prueba, también hay una grande bendición. Amén. El bendecido, el próspero, el favorecido, no siempre es aquel que está festejando. ¿Qué decía el rey Salomón? Él decía que es mejor el lugar de luto que el de la fiesta. Es mejor el día de luto que el de la fiesta. Hay muchas interpretaciones en las cuales se puede hacer acá. ¿Por qué? Porque también Dios te pone en una situación que quizá también hay lamento, hay dolor, hay sufrimiento, porque después de la aflicción viene el crecimiento. Amén. Tomando las palabras de nuestro hermano Nelson. Amén. Él lo decía así. Después de la aflicción viene el crecimiento. Por eso que no siempre aquel que está festeando o en una posición quizá, en paréntesis, no sé, entre comillas, en paz, no siempre es el próspero o el bendecido, sino que el Señor también quiere bendecir a aquel que ha pasado una situación difícil o está pasando una situación de prueba, que está llorando, sea por una enfermedad, sea por una situación, por algo, porque ahí hay mayor bendición. Pero nosotros no tenemos que aferrarnos al dolor, porque vamos a crear amargura en el corazón. ¿Cuántos allá afuera echan la culpa a Dios por todo lo que está pasando en las vidas de las personas? Porque es lo mismo que el Salmo 137, se han concentrado en el dolor. Pero el Señor hoy te llama a que te concentres en las promesas de Dios, que mojes tus lágrimas en lo que Dios ha prometido. Amén. Y ahorita lo vamos a ver ejemplo práctico. No solamente es decirlo nomás, sino que en la palabra de Dios también está ahí el respaldo. Amén. Entonces, cuando haya quebrantamiento, amén, cuando haya lloro, perseveramos aún en ese cautiverio, vendrá la liberación, vendrá la bendición. Amén. Porque dice que el que siembra con lágrimas, con regocijo segarán. Y no dejes de hacer el bien, porque a su tiempo segarás, si no desmayas. Aún la palabra de Dios nos anima a que sigamos perseverando, concentrándonos en las promesas de Dios. Porque hoy la iglesia sigue esperando a Cristo. 2000 años ya pasó, pero el Señor ahora está más cerca que nunca, que la misma palabra cerca. Está más cerca que nunca, porque sigue perseverando en la promesa que Dios dio. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que dijo lo hará, y lo que dijo lo ejecutará. El Señor vendrá, Cristo ya viene. Amén. Y nosotros no tenemos que aferrarnos al dolor, sino a Él, que el Señor pronto está a las puertas. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios.
Entonces, si estás sembrando con lágrimas, no te sientas miserable o menos privilegiado. No, si las lágrimas son de Dios y están clamando por esa promesa de Dios, vas a reír, va a venir la alegría. Un momento será el lloro, dice la palabra de Dios. La ira de Dios será un momento, el lloro será por la noche, pero a la mañana vendrá la alegría, dice la palabra de Dios. Amén. A la mañana vendrá la alegría, porque es un momento. Quizá la prueba, el cautiverio fueron 70 años. El Señor no te va a poner una prueba 70 años o el día de hoy, pero dice la palabra que junto con la prueba te dará la salida. Busca ese momento de quebrantarte delante de Dios, lo que tienes en tu corazón, para que Dios te dé la salida y puedas reír y ya no puedas estar en sufrimiento. Amén. Isaías 30:23, ¿qué dice? Isaías 30:23. Dice la palabra del Señor. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará el pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Esa palabra pingüe, por si acaso, es suculento, substancioso. Que el Señor dice ahí, dará la lluvia a tu sementera y dará el fruto también, ahí dice ahí, a su tiempo, dice también otra porción de la palabra. Es decir, el efecto de la lluvia iba a hacer que exista abundancia de cosecha, que los ganados iban a ser apacentados en amplias praderas. En otras palabras, después de mojar con lágrimas también la semilla, las promesas de Dios, también en lo espiritual podemos ver que va a haber también restauración. Amén. Por eso que hay muchos textos que podemos leer donde hablaban del regreso del cautiverio para que puedan volver a Jerusalén y vuelvan a adorar. Pero pregunta, ¿nos enfocamos en nuestro dolor o nos enfocamos en mojar las promesas de Dios, orando, quebrantándonos? Tomemos esos principios, hermanos, amén. Tomemos estos principios. Hay que saber interceder, amén. Hay que saber orar, hay que saber alabar a Dios, amén. Pero aferrados a las promesas de Dios, aferrados a lo que Dios tiene para nosotros. Qué bonito cuando en ese tiempo oraban y clamaban y decían: Señor, tú prometiste que no seremos cola, sino seremos cabeza. Tú prometiste, Señor. Aún vemos a Moisés clamando y llorando: Señor, si tu presencia no va conmigo, Señor, no nos muevas de aquí. ¿Cómo vas a permitir que seamos vergüenza para los enemigos? Era su oración de Moisés, porque había prometido Dios, ¿no?, que ellos tenían que estar ahí con Dios, pueblo adquirido por Dios. Por eso, si nosotros oramos basándonos en las promesas de Dios, recibiremos esa risa, esa alegría en nuestras vidas, en nuestras familias. Ahí te animo entonces a que puedas conocer la palabra de Dios, para que podamos también clamar bien y pedir bien. Dios va a dar la salida junto con la prueba, dará la salida. Entonces el Señor quiere que confesemos en las oraciones las promesas de Dios. Concéntrate en la promesa, no en la circunstancia. No nos concentremos en lo que pueda estar pasando en este país. El Señor es soberano. Pone reyes, quita reyes. Él es soberano. Él hace quebrar el arco, hace cesar los conflictos, hace cesar las guerras. Pero todo es de Él y para Él. Él es el que reina, amén. Él es el que va a cumplir propósito de Dios. Ay, sí, lloro, ay, lamento por todo lo que está sucediendo, porque quizá todo también está caro, porque no podemos comprar estas cosas y todo eso. Sí, pero no nos concentremos en ese dolor. Concentrémonos en las promesas de Dios, que Dios no desamparará a sus justos. No hay ningún justo desamparado, ni su generación que mendigue pan. Amén. Aférrate a esa promesa, llora con esa promesa, y Dios no te dejará y no te soltará. Aunque pases por los ríos, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Yo soy el que está contigo, dice el Señor. Amén. Aférrate a esa promesa de Dios. Pero nosotros nos aferramos a otras cosas. Amén, para que esta palabra sea la que nos consuele. Y cuando hablo de consolación, hablo de exhortación también. Porque ¿cómo el Señor va a hacer que sus hijos reaccionen? Es exhortando, es hablando de la manera adecuada. No solamente decir: ya ve a hacer lo que tengas que hacer. A nuestros hijos no le decimos eso. Les decimos: tienes que hacer las cosas bien. Estamos en un lugar, tienes que saludar. Estamos en esto,
Es decir, ten respeto. Hay que enseñar así a nuestros hijos. Uno puede decir, no, pero es muy duro, que hagan lo que quieran, son niños. Van a llegar a ser adultos y van a querer hacer lo que quieran también. Es decir, tenemos nosotros que también obrar o actuar como el Señor lo haría. Amén. Ok, entonces, no hablemos como fracasados, no hablemos como abandonados o desahuciados, sino como hijos de Dios. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Habla como hijo de Dios. No hables como alguien, ay, que estoy desamparado. No, el Señor es quien ve tus lágrimas. Amén. No pongas tu esperanza en lo que diga el hombre o lo que diga, por ejemplo, el doctor en esas circunstancias, sino en lo que dice Dios. Dios tiene la última palabra. Amén. Aquellos que quieran tomar una decisión en su salud, Dios tiene la última palabra. Dios usa a los médicos, amén, Dios usa a los médicos, porque también son igual personas que el Señor usa como instrumentos, pero aférrate a que la última palabra la tiene el Señor, amén, y que el Señor está en control de todo. Hay muchas enfermedades o dolencias que vienen por causa nuestra, porque nos hemos aferrado tanto al dolor, que por eso vienen las diabetes, vienen tantas cosas, con todo respeto, o vienen tantas situaciones, porque el Señor te está probando para que salgas de ahí también, pero tienes que llorar bien, pidiendo también, Señor, perdóname por lo que estoy haciendo, y el Señor te va a liberar de ese cautiverio, amén. Así rápidamente te va a librar. Te estamos dando aquí como que las respuestas a esas preguntas o inquietudes que tienes. El Señor quiere que te levante, pues entonces clama y ora bien también, amén. Por eso que ahí ese pueblo del Salmo 137 tenían traumas, es decir, no se aferraban a las promesas de Dios, no mojaban esa semilla, las promesas de Dios con sus lágrimas, sino todo era actuar como ellos actuaron. Así como sacaron de mi vientre a sus hijos y los estrellaban en la roca, bienaventurado aquel que también estrelle tus hijos sobre la roca. Uy, eso no, qué terrible. Dios nos libre de actuar o pagar de la misma manera como han hecho con nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo, no lo hagas así. Si alguien te hiera tu mejilla, ofrécele la otra. Si alguien te dice que vayas con él 1 milla, ve con él 2. Amén. Que venzamos, dice, el mal con el bien. Amén. Porque mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré, dice el Señor. La venganza no es de uno, la venganza es de Dios. Amén. Jesús mismo dio ese ejemplo de que cuando lo pegaban o le escupían o lo maltrataban, dice ahí, no abrió su boca, sino que encomendó su causa al que juzga justamente. Ahí te da un ejemplo el Señor. ¿Quiénes somos nosotros para pedir, Señor, que fuego caiga del cielo y los consuma y los mate? Esa no es la forma de orar. Señor, te encomiendo a ti la causa. Tú eres soberano, tú eres el que va a hacer. Pon paz en mi corazón. Tuya es la venganza. Qué diferente, ¿verdad? Ahí vemos, Dios a quién va a escuchar. Aquel que realmente está en el espíritu, no aquel que está en la carne, aquel que ora por sus emociones. Y por eso después decimos, Dios no me escucha, Dios no me habla, Dios no me estoy, porque te has concentrado en tu dolor y no en las promesas del Señor. Por eso, apropiense de mis promesas. Eso es la palabra cuando Jesús dijo, confíen en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ya en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Confiad, pero dice en mí. Eso es, en otras palabras, apropiense de mis promesas, confíen en mi palabra, no los dejaré huérfanos. Va a venir el Consolador, el cual los guiará a toda verdad. Amén. Señor Jesús ascendió, pero dejó a su Espíritu para consolarnos y guiarnos a toda verdad. Imagínate, tenemos más privilegio de aquellos que no tenían al Espíritu de Dios. Hoy tenemos más privilegio de que tenemos al Consolador, al Espíritu Santo. Y ya palabra era dada ya domingos atrás, pero no le damos lugar al Espíritu Santo. No le damos lugar. Es el que te guía a toda verdad, el que te dice ahí, te lleva a, el que convence de pecado, justicia y juicio. Pero no le damos lugar y le damos lugar a la parte almática. Entonces, ahí tenemos al Consolador. Y si hay consoladores, porque también va a haber lágrimas. Hay muchos en la iglesia primitiva que fueron perseguidos, pero el Señor les daba aliento y fortaleza. Aliéntese su corazón una y otra vez. Amén. Entonces, no hay que darle culto a la situación, culto a los problemas o al dolor.
sino vivir quebrantados en la presencia de Dios. Quiero terminar con algunos pasajes, por favor, si me permiten. Vamos a 1 Tesalonicenses 4:13. 1 Tesalonicenses 4:13. Primera Tesalonicenses 4:13. Y notemos aquí, Pablo está animando, no está condenando a aquellos que lloran por aquellos que habían partido, porque había muchos que habían sufrido persecución y por esa persecución muchos en la iglesia de Tesalónica habían muerto y había mucho dolor. Dios no te condena por el lloro y el quebranto de aquellos que han partido, pero Pablo está diciendo aquí, ¿dónde te tienes que concentrar? ¿En el dolor? No, sino en las promesas que dijo Dios. Mira aquí, hay una promesa acá, 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, aquellos que ya partieron con Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, mira la promesa, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, ¿qué dice? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Promesa de Dios. No tengan tristeza, dice, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen a Cristo se entristecen porque no tienen esperanza, no saben dónde agarrarse ni refugiarse. Y nosotros que tenemos a Cristo podemos aferrarnos a Dios porque creemos en sus promesas que el Señor así lo hará. Pero cuando nosotros nos entristecemos como los que no tienen esperanza, es decir, como los que no tienen a Dios, estamos dando mal testimonio en la iglesia y no estamos dándole preeminencia a Cristo. Porque aquí Pablo está diciendo, aférrate a esa promesa, que cuando venga Jesús, traerá con él los que durmieron en él. Es decir, que cuando veamos en las nubes, te encontrarás con Jesús y nos encontraremos con los que partieron también. A veces en lo natural decimos, es imposible, pero déjame decirte, es promesa de Dios. Y Dios no es hombre para mentir. Y cuando venga el Señor, nos encontraremos en el aire. Oh, qué glorioso será ese hermoso, como ese himno, ¿verdad? Cuán gloriosa será la mañana. Amén. Amén, cuando veamos a Jesucristo nuestro Salvador. Entonces aquí los perseguidos también en un cautiverio estaban desfalleciendo, estaban dolidos porque habían muerto muchos por la persecución. Y Pablo no estaba condenando la tristeza. Es normal llorar cuando parte un familiar, cuando parte alguien de la congregación. Amén. Y ahorita voy a llegar a algo y espero no olvidarme, pero quizá lo voy a decir. A veces queremos que alguien nos dé consuelo y nos aliente, alguien que ha pasado la misma situación que tú has pasado. Pero vamos a llegar a un punto que el Señor nos insta a que consolemos con la palabra de Dios. Pregunta, ¿qué va a levantar a tu hermano? ¿Tu experiencia o la palabra de Dios? La experiencia se queda contigo, cada hermano es diferente, cada familia es diferente. Tú tienes que consolar con la palabra de Dios. Pero no digas, es que también esa persona igual pasó la misma situación, quiero que me consuele. Pero quizá no te va a dar palabra y solamente va a ser alguien hipocondriaco que va a decir, yo pasé lo mismo que ti y esto y el otro. Eso no te va a alentar, no te va a dar ánimo. Por eso que cualquiera que es hijo de Dios y que conoce la palabra te puede consolar y te puede dar palabra de ánimo con la palabra, aun cuando no haya pasado la situación que tú hayas pasado. Amén. Porque cada uno de nosotros sabemos que aunque no hayamos perdido un familiar, hemos perdido igual hermanos en Cristo. Y eso te da también la autoridad que puedes consolar igual a los que están allá afuera, aquellos que perdieron también un ser querido, porque también fueron nuestra familia. Amén. Entonces, consuela con la palabra de Dios, no con tu experiencia. Tu experiencia que se quede para ti. Dale gloria a Dios por lo que hizo en ti como el Gadareno.
Pero el gadareno seguramente no iba a predicar una y otra vez su experiencia y esto y el otro. No, la palabra de Dios, quién es Dios, qué es lo que hace Jesús, qué es lo que hizo conmigo y lo hará contigo también. Amén. Amén. Ok. Entonces, vemos aquí que les da Pablo una promesa. Es decir, no se aferren a su tristeza, al luto de los que habían muerto, sino aférrense a lo que el Señor va a hacer. Anímense unos, dice ahí, a otros con estas palabras. Entonces, si lloramos, tenemos que llorar bien en esa promesa, Señor. Tú dijiste en tu palabra eso, Señor. Pon paz en mi corazón. Yo sé, Señor amado, que veré todavía tu bondad en la tierra de los vivientes, como dice el Salmo. Y yo sé, Señor mi Dios, que aunque han partido, Señor, mis hermanos en Cristo, o han partido mis familiares, Señor, los veremos allá porque tu promesa es verdad. Porque cuando morimos, Señor, estoy contigo. Porque igual Job decía, aún deshecha está mi piel, yo veré a mi Redentor. Yo sé que mi Señor vive, amén, y me levantará. Yo sé que me restaurará esta situación en la cual estoy. El Señor me va a libertar, porque el Señor no quiere que yo sea fracasado, sino victorioso en Cristo Jesús. Entonces puedes orar y gemir y clamar para que el Señor te dé la victoria, amén. Y los que con lágrimas siembran, con regocijo van a cegar. Va a haber alegría en ti, porque no estás poniendo primero tus emociones ni la parte almática, sino lo del Espíritu, amén, lo que realmente agrada a Dios, amén. Por eso ahí vemos, ¿no? En mi corazón, decía el salmista, he guardado tus dichos. Esa bolsa que tenía de semillas era un tesoro para el sembrador y guardaba las semillas para sembrar bien. En mi corazón, igual ahora el corazón, porque dice la palabra y dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca, porque lo que hay en tu corazón es lo que vas a hablar. Como el Salmo 137, si hay mucho dolor en tu corazón, vas a llorar, vas a hablar amargura del corazón. Pero como el Salmo 126, como los otros, que todavía esperaban que sean restaurados la otra parte que quedaron en el cautiverio, vas a hablar promesa de Dios, vas a hablar verdades de Dios y vas a confiar en que Dios va a restaurar toda esa situación. Amén. Amén. Por eso en mi corazón he guardado tus dichos, que lo que abunda en tu corazón sea la palabra de Dios. Lo que dice de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué está abundando en el corazón para que tú puedas orar y clamar también a Dios? Que no sea dolor, que no sea mojar solamente con lágrimas el problema, sino las promesas de Dios. ¿Hay cautividad? Sí. ¿Tenemos situaciones difíciles? Sí. Pero nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, en Cristo tenemos esperanza. Amén. En Cristo tenemos esperanza. No lloremos por dolor. Dios no nos condena por llorar. Claro, podemos llorar. José mismo lloró en lo emocional. Padre, porque él no sabía ni pasaba por su cabeza que iba a volver a ver a su papá y a sus hermanos, porque lo habían vendido a Egipto. Y lloró y dijo, Padre, te veo otra vez. A sus hermanos lloró, era un lloro de emoción. Nada no nos condena a Dios por llorar, no, podemos llorar, pero concéntrate en la promesa de Dios. Una vez más te digo, amén. Concéntrate no en las emociones, sino vamos a ser como aquel Esaú que prácticamente va a tener amargura en el corazón. Vemos que hay otras clases de lágrimas, algunos tipos de lágrimas para terminar. Hay lágrimas de miedo, porque le dijo Dios a Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. Eso sí te da miedo, ¿no ve? Si el Señor te dijera lo mismo en ese tiempo que Ezequías, lloras amargamente y dices, Señor, ¿por qué? Dame una nueva oportunidad, ¿no ve? Es normal ese lloro, pero no de casualidad lo decimos. Amén, hermanos, ordenen su casa, ordenemos nuestra casa, amén. Ok, no me bajan los amenes, ¿no? Cuando somos confrontados duramente, pero bueno, eso es parte almática, amén, ok. Entonces, hay otra clase de lloros, ¿no ve? Cuando también hay un diagnóstico, hay esos tipos de lloros, también lágrimas de empatía, cuando lloramos por los que lloran, ¿no? Es decir, tenemos misericordia y lloramos cuando vemos en las noticias situaciones tan complicadas que están pasando por las inundaciones. Lloramos, eso es un lloro por empatía, o lloramos por felicidad.
Pero las lágrimas de un creyente en Cristo son más que eso. Las lágrimas de un creyente, de un hijo de Dios, está concentrado en la promesa de Dios. Que el Señor va a cumplir su propósito en mí y no va a abandonar la obra de sus manos. Amén. Que en Dios somos amados por Él. Amén. Somos aceptos en el amado. Estamos pegados al Señor. Estamos escondidos en Cristo. Y Él nos muestra lo que debemos hacer. Por eso aquí hay lágrimas del alma. Vemos a Orfa, ¿no? Que lloró por dejar a su suegra, ¿no? ¿Cuántos quieren llorar por dejar a su suegra? Mejor no levanten la mano. Ok, muy bien. Entonces, otros lloraron también porque sus hermanos murieron y partieron con el Señor. Vemos a Esteban, dice la palabra, que lloraron con gran lloro, porque es algo natural, es un campo del alma. Pero nosotros que tenemos a Cristo ya somos consolados por el Espíritu Santo. Amén. Pablo animaba una y otra vez. Y Pablo aún animaba a Timoteo también a que él pueda perseverar. Si has sido llamado al ministerio, amén. Pero tienes que estar enteramente preparado también para toda buena obra. Hay lágrimas espirituales, amén. Pero esas lágrimas espirituales son las que considera Dios. David lloró en el espíritu y dijo: Señor, te pido perdón porque contra ti, solamente contra ti he pecado. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que lloraste por pecar? O solamente dices: ay, sí, Señor, he visto mal, he tenido un mal pensamiento. Perdón, Señor, en tu sangre hay perdón. Y no hay ese corazón contrito y humillado, decirle: Señor, mi Dios, otra vez te fallé. Pero Señor, 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Oh Señor, perdona mi vida, Señor, con tu sangre preciosa. ¿Crees que Dios te va a perdonar así? Lo va a hacer porque te estás aferrando a la promesa de Dios, que hay perdón en su sangre. Pero estás llorando y diciendo: Señor, lo siento, Dios, perdóname. David es aquel ejemplo que decía: Señor, pon en mí, crea en mí un corazón recto, un espíritu nuevo dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Hoy el Señor no va a quitar su espíritu de tu vida. Lo contristamos, sí, pero el Espíritu Santo es un sello que no se va a alejar de ti. Sí lo contristamos. Pero cuando el salmista decía: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, es lo que nosotros podemos decir, o equivalente a decir: Señor, quiero ser guiado por tu Espíritu, Dios. Perdóname, Señor, por no haber sido guiado por tu Espíritu y solo mi carne, Señor, fue la que me guió. ¿Entiendes la diferencia de orar y de llorar bien? Amén. Y el Señor a eso nos está animando, porque el Señor te quiere bendecir, el Señor te quiere restaurar, pero llora bien. Oh, bajaron los amenes. Amén. Creo que ya me pasé de la hora. Ok, unos 5 minutos más. Ok, entonces terminemos con Romanos 8. Romanos 8. Dijimos que el mundo va a ser un mundo de lágrimas. Y miren el contexto. Si bien el verso 28 dice, ¿no?, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero ¿en qué contexto está diciendo? Está dando en un contexto de sufrimiento. Notemos, leamos desde el verso 18. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que les sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación, ¿qué dice?, gime, está llorando a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno vea, ¿qué es esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Qué hermoso lo que dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Mira, el Consolador en nuestra debilidad. ¿Por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con
con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y ahora entra lo que todos sabemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, dice ahí, son llamados. Qué hermoso. Gemimos, pero dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aguardamos con paciencia, esperamos todavía al Señor. Ser revestidos. Está dando aquí a entender que el mundo es como el vientre de una mujer embarazada, que la mujer está todavía con dolores de parto. Y van a venir todavía los dolores de parto, sí. ¿Cómo apresuramos la venida del Señor? Cuando aquella mujer embarazada empieza a llorar por aquellos dolores fuertes, ya está en la contracción 1, contracción 3, contracción 4, y empieza ahí los dolores fuertes. No soy mujer, pero ustedes, las que saben, sabrán. Ya no doy más, no ejemplifico más. Pero ahí el dolor de aquella mujer hace que sus lágrimas estén en sufrimiento, pero después, cuando logra ver el fruto, ve lograr su hijo, su hija, quita, es decir, se olvida del dolor y hay alegría por ver ese fruto. De la misma manera es comparable, ahí dice Pablo, el mundo como aquella mujer encinta, que hay sufrimiento, que hay dolores y todo ello. Pero todavía nosotros como hijos de Dios podemos gemir, podemos clamar: Señor, por justicia, Señor amado, mi Dios, en tu iglesia, para que podamos caminar como debemos caminar, que andemos como es digno. Y mientras más clamemos, mientras más gimamos, vamos también a acelerar la venida de nuestro Señor, porque estamos gimiendo. Bueno, los hombres no tenemos todavía, no tenemos esa dicha de que tienen las mujeres. Así que las mujeres, por eso yo creo que las mujeres también oran más, ¿no? O por eso son más intercesoras, porque saben gemir, saben llorar, saben de qué estamos hablando. ¿Ok? Entonces llegará el día que la creación va a parir los hijos de Dios, porque hay aflicción, hay dolor, hay enfermedad, hay cautividad, hay padecimiento, pero habrá gloria también. Amén. ¿Por qué? Porque se va a dar ese tiempo donde veremos al Señor. Y dice Apocalipsis que el Señor enjugará toda lágrima y ya no más habrá dolor, dice, ya no habrá más dolor ni llanto. Amén. Porque estas cosas pasaron. Amén. Es como aquel ejemplo de aquella mujer encinta. Entonces debemos mojar, ¿sí?, con lágrimas las promesas de Dios. Y llegará el momento donde Dios va a desatar dolores de parto. Pero es ahí donde nosotros debemos gemir. ¿Por qué está pasando las situaciones en cada nación? Porque Dios quiere que cada hijo de Dios pueda clamar y pueda gemir. No por aferrarnos a un gobierno, ¿sabes? Nuestra ciudadanía está en los cielos, no es de aquí, de donde esperamos a nuestros salvadores. Tú estás esperando a Jesucristo, tu Rey, tu Señor. Amén. Él es el quien gobierna, Él es tu comandante. Amén. No esperamos aquí los gobiernos que se peleen lo que quieran pelearse, pero ahí es donde el Señor te pone para que puedas clamar y gemir. Y puedes decir: Señor, da sabiduría. Señor, pon paz. Señor, porque tú quieres y quieres que vivamos quietos y reposadamente. Pero si no oramos, ¿cómo quieres que Dios responda a las oraciones? No estamos llorando bien, solamente estamos viendo las noticias, estamos viendo el Facebook. A ver, hoy día hay, no hay, uy, se han peleado. No estás orando, estás solamente viendo noticias. Clama, ora, gime por el lugar donde Dios nos ha transportado también. Porque si lo tomamos como ejemplo análogo del exilio de Babilonia, Dios también nos ha puesto en este mundo igual en cautiverio. Pero el Señor pronto nos volverá y retornar a la patria celestial de donde somos, amén. Y volveremos, dice ahí, saltando, como dice el Salmo, ¿verdad? Porque veremos a Dios en Sión, amén. Iremos de poder en poder y veremos a Dios en Sión. Qué glorioso será ese momento. Pero todavía estamos en esta tierra. No nos aferremos a lo que está pasando. Ponte de pie, por favor. El Salmo 84, 5, 7 es lo que acabamos de citar, que quien verdaderamente llora es el que tiene los caminos de Dios en su corazón. Bienaventurado, dice ahí, el que tiene en ti sus fuerzas, dice el Salmo 84. Léelo en tu casa.
Entonces el que verdaderamente llora es el que tiene, dice, a Dios en su corazón. Cierra tus ojitos. No sé cuáles serán las causas por las cuales tú estás llorando o quiénes serán tal vez los causantes, pero moja con lágrimas las promesas de Dios. Moja con lágrimas las promesas de Dios. Por la noche será el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. En el tiempo de Dios, Dios va a restaurar aquello que está pasando, ha pasado en tu vida, en tu corazón. Pero llora bien, gime bien, clama bien. El Señor quiere que podamos también acercarnos a Él. ¿Dónde está tu Dios?, le decía el salmista. Le decían a él, ¿dónde está tu Dios? Pero decía solamente, Señor, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Y puede hacer tu oración también. Por eso debemos conocer bien la palabra de Dios, para que podamos clamar y gemir bien. No solamente es llorar por llorar o gemir por gemir y pedir lo que solamente nuestra carne y nuestro corazón desea. El corazón es engañoso. Pide de acuerdo a las promesas de Dios y tendrás alegría y tendrás paz. Por eso dile como el salmista, Señor, no quiero abatirme, alma mía, no te abatas. No te abatas, alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Todavía, Señor, tocaré el arpa y te bendeciré. Vengo a tu altar, Señor, porque tú eres el Dios de mi alegría, el Dios de mi gozo, porque en ti encuentro refugio, encuentro paz, Señor. Si tú le estás pidiendo algo con todo el corazón, ora, pero con la promesa de Dios. Cita la palabra de Dios, la promesa de Dios. Y del Señor vendrá, y de su presencia vendrá esos tiempos de refrigerio, esos tiempos de restauración. El Espíritu Santo, que ya lo tienes, es el que consolará tu vida, es el que te guiará a toda verdad, el que te convencerá de pecado, justicia y juicio, y te llevará a Cristo nuevamente. Porque una y otra vez necesitamos volver a Cristo, una y otra vez necesitamos volver a Él. Habla con Dios. Algo te está acongojando, algo te está poniendo en una situación de dolor, de lamento. Espera en Dios y en sus promesas. Así como le decía Pablo a la iglesia de Tesalónica, espera en esas promesas de Dios. Aliéntese tu corazón. Dice el Salmo 27, aliéntese tu corazón. Aguarda en Jehová. Aguarda en Jehová. Aguarda en el Señor. Espera en el Señor. Que tus lágrimas no sean por una emoción, o no sea por el dolor que podamos estar atravesando hoy en esta situación como país o en el mundo entero, sino concéntrate en las promesas de Dios. No te concentres en el dolor, porque si nos concentramos en el dolor, actuaremos de mala manera. Heriremos a muchas personas, heriremos a la familia, heriremos a la iglesia, o aún si predicaras, impartirás de mala manera. Por eso el Señor quiere redireccionarte. Quiere el Espíritu Santo llevarte a Cristo. Me gustaría que puedas ahí clamar y orar mientras cantamos una alabanza. Pero quiero que clames, quiero que ores, quiero que gimas. ¿Cuándo fue la última vez que doblaste rodillas y gemiste? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu familia y tus hijos? Aquellos que todavía no conocen al Señor y se están perdiendo. Aquellos familiares que todavía están en el mundo y todavía se están aferrando al mundo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu esposo, que está amando más las cosas del mundo que las cosas de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu esposa, que todavía sigue aferrada a las cosas del mundo y no a las cosas de Dios? Es tiempo de clamar, de gemir, de doblar rodillas. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por la iglesia y decirle, Señor, que todos puedan conocerte a ti, no solo de oídas, sino que te puedan ver con sus ojos? ¿Cuándo fue la última vez que clamaste y decirle, Señor, por favor, que en la iglesia, Señor, se predique solamente a ti, Señor? Que esa palabra que conforte, que esa palabra que consuele, que edifique, Señor, que amoneste, porque fieles son las heridas del que ama. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Señor, quita de mí ese orgullo, Señor, porque me ofendo de todo, Señor? Quita de mí este orgullo, Señor, con mi esposo, con mi esposa, porque solamente ando peleando. Quita de mí este orgullo, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Si lloras y mojas con lágrimas esa semilla y la promesa de Dios, recibirás gozo, porque los que con lágrimas siembran, con regocijo segarán.
con regocijo segarán. Yo te animo y te invito a que puedas orar. Mientras cantamos esta canción, nadie te va a escuchar, vamos a cantar fuerte, pero clama y ora y aférrate a la promesa de Dios. Siendo un pecador, moriste por mí en aquella cruz, tomando toda mi enfermedad. Jesús me sanó, díselo, y me dio vida eterna. No se bajó de la cruz, decidió dar su vida por amor. Poco antes de morir, Él me miró, díselo, y me dijo: te amo, hijo mío, yo te amo. Necesito tu amor. Díselo, cántalo, clama al Señor, dile: necesito tu amor, Señor. Necesito de tu espíritu, Señor amado, para seguir, para continuar, para vivir, Señor. Necesito tus fuerzas, Señor. Alienta mi corazón en medio de esta situación, Señor. Me aferro a tu promesa, no me aferro al dolor, me aferro a ti, Señor. Dile una vez más: necesito tu amor. Necesitas el amor de Dios para continuar. Necesitas el amor, la guía del Espíritu para poder hacer la voluntad de Dios. Clama, gime al Señor. Necesito tus fuerzas para resistir. Yo me aferro a tu mano. Dile una vez más: siendo un pecador. Siendo un pecador, Moriste por mí. Moriste por mí en aquella cruz, llevando toda mi enfermedad. Jesús me sanó y me dio vida eterna. No se bajó de la cruz, decidió dar su vida por amor. Poco antes de morir, Él me miró y me dijo: te amo, hijo mío, yo te amo. Necesito tu amor para seguir. Necesito tu aliento para vivir. Necesito tus fuerzas para resistir. Yo me aferro a tu mano. Necesito tu amor para seguir. Necesito tu aliento para vivir. Necesito tus fuerzas para resistir. Me aferro a tu mano, Yo me Señor. aferro a tu mano. Escucha esta promesa de Dios: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo: no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre, te alabaré para siempre, te alabaré para siempre, Señor. Díselo. Oh, gracias, Dios. Oh, mi Dios,
¿Qué provecho hay de mí, Señor, cuando baje a la sepultura? El polvo no te alabará, Señor. Yo ya estaré en tu presencia, Dios, pero aquí en la tierra de los vivientes, Señor, todavía te alabaré, Señor. Te cantaré a ti, Señor, Dios mío, Redentor mío, gloria mía, Señor. Por la noche vendrá el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría, Señor. Tú cambiaste mi lamento en baile, Señor. Desataste mi cilicio, Señor. Me ceñiste de alegría, Señor. Me perdonaste, me salvaste, Señor amado Dios. Te doy gracias, aférrate a esa promesa de Dios. Dale gracias al Señor, porque el Señor ha cambiado tu lamento en baile, porque el Señor ahora ha perdonado tu vida, tu corazón, y ahora en Cristo tenemos salvación, y ahora en Cristo tenemos redención eterna. Dale gracias. Gracias, gracias por amarme, te doy gracias. Gracias. Gracias por darme la vida. Yo te doy gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias por amarme, te doy gracias. Gracias por darme la vida. Gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Necesito tu amor para seguir. Necesito tu aliento para vivir. Necesito tus fuerzas para resistir. Yo me aferro a tu mano. Y así mismo, mis hermanos, pasamos este tiempo especial que es la Santa Cena, que no es otra cosa que un memorial, y es algo que deberíamos vivir como una experiencia que debería estremecer nuestra alma, porque es un recordatorio de lo que hizo nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Allá cuando Israel era cautivo, empezaron a celebrar la Pascua, ¿sí? Que era una celebración anual que ellos lo hacían, conmemorando la última plaga que se dio en Egipto. Esa plaga que acabó con los primogénitos de los egipcios, pero que cubrió a los primogénitos de Israel. Todos los que habían cubierto sus puertas, sus dinteles, con la sangre del Cordero. Y eso pasa también con nosotros, que ahora estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Así que la muerte va a pasar de largo de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y es una festividad que se celebraba de generación en generación. Pero miren qué increíble cómo lo hizo nuestro Señor Jesús, porque han visto los monumentos que levantan a los famosos, ¿sí? A los futbolistas, ahí donde nacen le hacen un monumento gigante. Y miren cómo nuestro Señor Jesús pudo haberlo hecho si hubiera sido hombre como nosotros. Quizá hubiera en la última cena hubiera llamado a algunos hombres y hubiera dicho: miren este monumento de mármol, miren este monumento de oro que representa mi imagen, guárdenla por las generaciones y que ese sea un recordatorio. Pero nuestro Señor Jesús no lo hizo así. Él usó elementos tan frágiles como el pan, como el jugo de uva, el vino. Y hermanos, tiene tanto simbolismo esto porque se ve, gracias, porque se ve que este pan representaba su cuerpo, un cuerpo que sería flagelado, un cuerpo que sería lastimado, un cuerpo que sería partido. Él mismo lo dijo. Pero qué increíble que ninguno de sus huesos fue quebrado. El vino, que representa su sangre,
indicando esa terrible muerte que él iba a tener. Y que en ese momento, cuando él compartía, ya se venía lo que él iba a experimentar. El Hijo de Dios muriendo por cada uno de nosotros. No sé si alguna vez ha sufrido alguna lesión, porque si bien su cuerpo nunca fue partido, dice la palabra de Dios, sus huesos, sí todas sus coyunturas. Coyuntura es tu codo, tu hombro. En un campamento, ¿recuerdan? Al hacer uno de los juegos, se me fue el brazo y casi se me disloca el hombro. Lo que le pasó a nuestro hermano Emanuel, de alguna forma se le dislocó el tobillo, ¿no? Y le vino esta lesión. No pueden creer el dolor tan grande que es eso. Imagínate todas tus coyunturas que pasen por eso. Eso pasó a nuestro Señor Jesús. Y esto lo dice claramente, ¿no? Todo lo que ha pasado, todo el flagelo. Lean el Salmo 22, van a encontrar muchos detalles de esto. Lean Isaías 53, y quiero leerles una parte de este pasaje. Porque dice Isaías 53:3, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del más profundo dolor. Y miren lo que sigue, nosotros le dimos la espalda y le desviamos la mirada. Yo quiero que hoy, hermanos, nos quedemos con esta parte, porque no sé cómo está tu relación con Dios en este momento. Pero no te olvides que en la vida y en las relaciones todo se demuestra con detalles, ¿sí? No puedes decir que amas a Dios, no puedes decir que amas a tu esposa si la estás maltratando. No puedes decir que amas a tus hijos si no le estás dando lo que ellos necesitan. Y no puedes decir a Dios tampoco que lo amas si tampoco estás demostrando amor. Y en pequeños detalles, ¿a qué hora has llegado hoy a la iglesia? ¿Le has demostrado amor? Respóndete ahí en tu corazón. ¿Has orado hoy en la mañana, en la madrugada, agradeciendo este nuevo día? Responde también en tu corazón. ¿O le estamos dando la espalda, como dice aquí? Desviamos la mirada hacia otro lado en vez de poner los ojos en Jesús. Fue despreciado y no nos importó, dice. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Yo te invito ahí donde tú estás, que puedas meditar este tiempo. Aprovechemos este recordatorio que tenemos del Señor, de lo que Él hizo, de su sacrificio, para responderte a ti mismo si realmente estás dando a Dios lo que Él se merece. Si realmente estamos correspondiendo a Él o simplemente estamos dándole la espalda a lo que Él ya ha hecho. Ahí donde tú estás, cierra tus ojitos. Si tienes que pedir perdón, hazlo. Si tienes que humillarte ante Dios, hazlo también. Porque es la única manera en que nosotros podemos realmente vivir bien este tiempo especial de recordar su muerte. No es algo que hacemos por hacer. Es algo que hacemos porque Dios ya lo hizo. Y nosotros tenemos que recordar esto que Jesús ya hizo. Lucas 22:15 dice: Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber el vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena tomó en sus manos la otra copa de vino y dijo: esta es la copa que es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Así que ahí donde tú estás,
Ponte a cuentas con Dios. Cierra tus ojitos y oremos al Señor. Y digámosle, amado Señor Jesús, te damos gracias por ese sacrificio hermoso que tú has hecho. Nadie lo podía hacer, nadie lo podía cumplir como tú, Señor Jesús. Nadie podía hacer, Señor, lo que tú has hecho en la cruz. Porque nosotros no somos dignos, Señor. Porque nosotros, Señor, pecamos, fallamos. Pero tú eres santo, puro. Y Señor Jesús, hoy te damos gracias por eso que tú has hecho. Y no queremos, Señor, olvidar ese sacrificio. Por eso lo queremos recordar el día de hoy. Queremos, Señor, pedirte perdón porque quizá no te estamos dando todo lo que tú te mereces. Porque quizás, Señor Jesús, no estamos haciendo lo que tú ya nos has mandado a hacer. Porque, Señor Jesús, quizá aún no estamos sirviendo en tu casa. Te pedimos perdón y hoy queremos ponernos a cuentas contigo. Y queremos decirte, Señor, que queremos cambiar. Y para eso necesitamos tu ayuda. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder vivir tu sacrificio pleno. A poder, Señor, vivirlo y experimentarlo cada día. No recordarlo una vez al mes, sino cada día recordar lo que tú ya has hecho, Señor Jesús. Y también, Padre, queremos pedirte que tú nos ayudes a poder ser mejores para ti cada día. Ayúdanos, Señor Jesús, a no olvidar que tú ya lo has hecho todo. Y ayúdanos, Señor Jesús, a poder cambiar y mejorar para ti y poder darte lo que tú te mereces. No darte la espalda, no mirar a otro lado, sino poner nuestros ojos en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por este pan, por este vino. Y porque, Señor, recordamos lo que tú ya has hecho. Hoy bendecimos tu santo nombre, Señor Jesús. Y queremos decirte, Señor, con todo nuestro corazón que te amamos. Pero no solo con palabras, sino que a partir de hoy, Señor, podamos demostrártelo, Señor, como tú te mereces. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que pongas convicción en nosotros. Convicción de pecado, Señor, y aún convicción de servicio, Señor, para poder servir aquí en tu casa. Y para, Señor, si pecamos, poder ponernos a cuenta en ese momento contigo. Hoy te damos gracias, Señor Jesús. Bendecimos, Señor, esta santa cena y bendecimos, Señor, tu santo nombre. Hoy oramos, Señor, en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Y ahí donde tú estás puedas comer el pan. Puedas también servirte el vino. No te olvides, mis hermanos, que el amor se demuestra, ¿sí? No son palabras, son acciones. Amén. Que Dios los bendiga mucho, ¿sí? Los amamos en el amor de Cristo.